Y nos viene perfectamente para la conversación porque los inmigrantes han sido el centro de la campaña electoral y para bien o para mal también el centro de los chistes o las humoradas. Esto lo publicó recientemente The Atlantic. Hace tiempo que las fuerzas populistas y extremistas se esconden detrás del humor. En las décadas finales del siglo XX usaban la ira, el miedo, pero han entendido que en la era de Internet y los memes es mucho más fácil y viralizable esconder cualquier cosa detrás de una supuesta broma. ¿Por qué le seguimos la corriente? Viene esto muy a tono con las últimas ocurrencias en la campaña electoral. A esto le dedicamos nuestro editorial de esta mañana, el tema de la basura, Puerto Rico, la butad, digamos, del presidente Biden y el camión de basura finalmente que exhibió ayer el señor Trump. ¿Es humor? ¿Son humoradas? ¿Son chistes? ¿Mofas? ¿Cuál es la efectividad política de esto? ¿Por qué se recurre a esto? Al otro lado del océano, en la ciudad de Tenerife, en la isla de Tenerife, está nada menos que don Laureano Márquez, politólogo por la Universidad Central de Venezuela y sobre todo destacadísimo humorista. Muy buenos días, Laureano. Muy buenas tardes por allá. Buenas tardes y buenos días, César Miguel. Un cordial saludo. Y para darle otra visión al asunto, de este lado del océano, está nuestra muy apreciada, la destacadísima internacionalista y politóloga también, Brenda Estefan, en Ciudad de México. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Estimado César Miguel, siempre es un gusto estar en tu programa. Un saludo a Laureano. Igual, Brenda. A ver, voy a saltarme la norma que dice que las damas van primero, porque quizá por antigüedad le debo dar la palabra a Laureano, ¿no? Digo, para comenzar con un chiste, ya que vamos a tratar de hablar de humor. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy? Y cito evidentemente lo que ha sido el pie para esta conversación, el tema de la basura. Me gustaría oír tu opinión, Laureano, como humorista y como politólogo. Bueno, yo no soy muy viejo, sino que vintage, que es lo que está de moda en este momento. Bueno, lo primero es que bajo la forma de humor en estos tiempos se están disfrazando muchas cosas que no son humor. Yo pienso que no hay que confundir el humor con la burla. El humor no es burla y el humor no es agresión. Incluso, como bien sabía nuestro gran humorista Aquiles Nazoa, el humor es, en definitiva, una manera de amar. También lo decía José Ignacio Cabrujas en una definición que daba del humorismo, quizá una extraña y particular manera de amar. Entonces no puede hacerse eco de odio, no puede hacerse eco de discriminaciones, no puede estar en contra del que sufre, no puede estar en contra del que padece limitaciones o del que pueda estar discriminado. A ver, ¿qué está ocurriendo hoy por hoy y por qué este giro y ese llamado de atención que nos hace The Atlantic? Me gustaría oír tu opinión, Brenda. Yo creo, César Miguel, que en esta época de hiperconectividad es atractivo para algunas campañas políticas o para algunos políticos utilizar el humor para transmitir sus mensajes de manera encubierta. A veces sí, mensajes, digamos, loables, pero a veces mensajes encubiertos de racismo, por ejemplo, ¿no? De que utilizar estereotipos o clichés respecto a una raza, un grupo poblacional, para esconder pues una actitud racista, y les sirve porque se vuelven virales, porque estos comentarios pueden hacer olas entre la población, compartirse en redes sociales, etcétera. Y creo que ese es quizás el objetivo de estas personas. Yo creo, igual que Laureano, que uno no se puede reír de
todo, si esa es la pregunta, digamos. Me parece además que con el paso de los años, la sociedad hemos llegado a acuerdos respecto a la importancia de respetar las diferencias, la diversidad, ¿no? La importancia de respetar a grupos como los discapacitados, el tema de la mujer, evitar el machismo en la sociedad. Y sin embargo, parece que un sector, que es el del humor, se da el lujo de decir, no, a mí eso no me aplica. A mí estas nuevas convenciones sociales o estos nuevos entendimientos y acuerdos a mí no me aplican. Como si todos los demás tuviéramos que, digamos que, hacer un update en nuestro sistema operativo de cómo tenemos que relacionarnos con el mundo y con la sociedad, pero algunos humoristas dicen, a mí eso no, porque yo me puedo reír de todo y mi tarea es poner el dedo en cosas sensibles. Entonces, creo que no puede ser así, creo que no puede haber una excepción, creo que a través del humor se pueden esconder actitudes muy nocivas para las sociedades y yo pongo el ejemplo de las películas de Disney que cuando nosotros éramos niños quizás un Peter Pan era algo común y corriente, pero que hoy cuando uno se sienta a ver estas películas, al inicio de ellas hay una leyenda en donde Disney dice, nosotros reconocemos que aquí hay estereotipos de género, de raza, etcétera, que en su momento estaban mal, pero no los vimos, más o menos digo lo que dice esta leyenda, y que siguen estando mal. Pero el reconocer que eso está mal, aunque pareciera parte de algo ya normalizado, es muy importante, me parece. Muy interesante lo que plantea Brenda. Teniendo eso en cuenta, me gustaría oír tu opinión, Laureano, sobre los últimos acontecimientos, puntualmente el hecho de la basura, que ha terminado hasta en un camión de basura, ¿no? Claro, claro. El punto, yo escuché el comentario y el punto es que yo no le terminé de encontrar dónde estaba el lado humorístico. Es decir, no había nada allí que produjese gracia o que pudiese mover a la hilaridad. Era simplemente un comentario agresivo en contra de Puerto Rico. Entonces, que además, como parte de una campaña electoral, tampoco entiendo muy bien por qué endilgarle la etiqueta de basura a posibles electores. Pero bueno, ese sería otro tema. El punto es que yo creo que hay extremos. Es decir, estamos viviendo un tiempo en el cual, a diferencia de otros momentos de la historia donde nosotros crecimos con un humorismo que tenía limitaciones porque trabajábamos en televisión y había ciertas normas, etcétera, etcétera, estamos viviendo como el extremo opuesto. Es decir, el hecho de que si soy humorista puedo decir cualquier cosa y eso no es así. Es decir, hay normas, hay límites, hay estrategias de comunicación que tienen que incluir el respeto a la diversidad, a la existencia del otro, a su dignidad como persona, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en este caso, primero, no le encuentro el lado humorístico y además de esto me parece simplemente una agresión. Claro, una agresión hecha por un humorista, lo cual eso no lo convierte en modo alguno en un... ¿Qué cosa? Más de uno está sospechando que la aparición del humorista fue, como suele decirse, un disparo en el pie o el tiro salió por la culata. Pero en una campaña electoral, y más en una campaña electoral tan cerrada como la que se está viviendo en Estados Unidos, todo tiene un fin proselitista, o ese debería ser la meta, ¿verdad? Tengo que ganar electores a como de lugar. Brenda, políticamente hablando, ¿estas estrategias están teniendo éxito o tan siquiera tienen sentido? Pues lo que vemos es una campaña de Donald Trump totalmente desinhibida, digamos, en estas provocaciones que buscan apelar al electorado de más derecha, de extrema derecha. Este evento en el Madison Square Garden en Nueva York se llamó Una noche en el parque, como se llamó un reciente documental respecto a un evento de apoyo a los nazis que se dio en el mismo Madison Square Garden décadas atrás. Entonces, creo que estas similitudes
similitudes no son casualidad. El equipo de la campaña sabe que está apelando a ese electorado más radical con eventos como este, y quizás por eso invitar al humorista, que además del comentario que fue muy viral sobre los puertorriqueños o sobre Puerto Rico, hizo varios otros sobre los migrantes. En algún momento dijo, a ver, ¿dónde están mis latinos? Y dentro del evento pues hubo gritos de latinos que estaban ahí, y dijo, ya ve, les dije que ya son demasiados aquí. Y después en otro momento levantó las manos, dijo, si yo recibo con brazos abiertos a los inmigrantes, y levanta las manos y hace señales como de ahuyentarlos y decir, váyanse, váyanse, váyanse a sus casas. Entonces, la broma contra el inmigrante en general fue una constante por parte de este humorista. Y luego el silencio de Trump. Porque Trump durante horas, la campaña permaneció pues al margen de las críticas que se estaban dando ya en medios de comunicación, en medios sociales, etcétera, ¿no? A diferencia, por ejemplo, lo que vimos unos días después en una mesa de análisis de CNN, donde el analista político Mehdi Hassam estaba debatiendo respecto a estos eventos, justamente a los comentarios del evento en Nueva York, y un invitado republicano, ultraconservador, volteó y lo empezó a criticar respecto al tema del Medio Oriente y le dijo, pues ojalá que tu viper no te explote, ¿no? Y en referencia a lo que sucedió con miembros del grupo de Hezbollah por parte de una operación de Israel. Y el tipo, Mehdi Hassam, se sorprendió muchísimo, pararon el programa, Mehdi Hassam se retiró voluntariamente de la mesa y CNN le pidió a quien había hecho ese comentario que se retirara y dijo, en esta mesa hay límites, podemos debatir acaloradamente, pero no podemos hacer bromas como estas, que claramente son burlas y que juegan sobre temas como pueden ser la vida de personas, ¿no? Dios, qué fuerte eso. ¿Qué conclusión sacas, Laureano, de esto que se está viviendo de esta manera? Tú que has vivido del humor y sobre todo del humor político. Sí, yo creo que el humor puede ser político, casi que diría que el humor debe ser político. Es decir, es imposible que el humor no sea político, porque si vamos a la vieja definición de Aristóteles, somos un zoon politikon, es decir, todo lo que se dice tiene alguna consecuencia política o social. Pero creo que hay una diferencia entre el humor político que, digamos, lucha por ideas, por principios, por valores, que el humor puesto al servicio de la parcialidad política. Ese es un tema mucho más complejo y mucho más delicado, porque ahí quien se desprestigia es el humorismo. El humorismo está por encima de estas discrepancias de los partidos políticos, porque el humorista tiene un compromiso superior, que es con el ser humano, con el hombre más allá de sus opiniones políticas, con el hombre en su sentido espiritual, en su trascendencia, con el hombre en su sentido de libertad, en su dignidad, en todos estos valores que forman parte de la naturaleza humana. Entonces, a mí me parece que esto, primero, no le encuentro la parte graciosa, y segundo, me parece simplemente una agresión disfrazada de humor, y hay que estar muy atento con el humor puesto al servicio de parcialidades políticas. Y ahora me gustaría oír tu conclusión, Brenda, por favor. Pues sí, César Miguel, es una pena que la corrección política haya salido por la ventana en los procesos electorales estadounidenses, a partir sobre todo de la incursión de Donald Trump al ámbito político. Ya atrás quedaron esos debates en donde Obama y McCain, por ejemplo, debatían ordenadamente y respetuosamente. Ahora parece que la norma es la violencia verbal y estas, pues, bromas entre comillas, que no es más que un racismo encubierto. Y pues yo creo que ahí también el trabajo es de quienes lo analizamos y de los ciudadanos, de también poner límites a esto. Muy bien, quiero agradecerles de verdad a ambos por esta conversación tan interesante y creo que tan edificante también. Muchísimas gracias, Brenda, por haber atendido nuestra llamada allá en Ciudad de México, y en la bella Tenerife. Muchísimas gracias a Laureano. Igualmente. Gracias muchas a gracias. ustedes, un gusto haber estado en el programa. Laureano Márquez, politólogo y humorista venezolano en Tenerife. Brenda Estefan, internacionalista y politóloga mexicana en Ciudad de México. Hacemos ahora una pequeña pausa
y al regreso vamos a Valencia, a la Comunidad Valenciana, en medio de la desgracia de Dana. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami.